¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermosas y hermosos? Las mujeres del canal, como siempre, forman una parte muy importante y representativa, ya que es el vídeo más visto en el canal, es el de Coco Mademoiselle, y a las mujeres del canal hay que rendirles siempre homenaje y ofrecerles productos que merezcan la pena o que no merezcan la pena, quién sabe, porque este sí que es peculiar. Este es peculiar. Ya lo habéis visto en la miniatura, lo habéis visto en el título. Y tenemos, sí, Giorgio Armani Eau de Parfum Intense, como todo lo que está saliendo últimamente en el mercado. Todo está siendo intense, intensivo, todo está siendo ahí potente, según ellos, claro, siempre según ellos. Y vamos con esta fragancia con las notas de salida, corazón y fondo. Bueno, pues este sí, Eau de Parfum Intense, año 2023, lleva grosella negra en la salida, dábana y rosa de mayo en el corazón. Para después tener vainillas, dos variedades de vainilla, vainilla Borbón y vainilla vete a saber qué, junto con... Ay, Dios mío, se me ha ido. El té verde, junto con el té verde, sí, té verde, en el fondo. Pues chicas, veamos, es una fragancia que tiene 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 hora y media, que supera las 10 tranquilamente y que no es en absoluto algo que sea mi zona de confort o que me termine de gustar al 100%. ¿Por qué? Pues porque creo que es una fragancia, no es nada fácil. Le han pegado la vuelta, o le pegaron a la vuelta a la fragancia en esta edición 2023 de este Frankenstein. Y creo que no es un mal trabajo, es una apuesta arriesgada, pero tiene determinados matices que son muy repuntados. La dábana está jugando una baza extraña dentro de la formulación. Creo que chirría, sí que es cierto que tiene mucha disrupción, que tiene un punto disruptivo, que está súper guapo que esto sea así, pero la verdad es que sí, edición Intense podría estar en otra botella, con otro diseño y llamarse Armani Love, por ejemplo. Me lo acabo de inventar. ¿Lo sacarán? Pues posiblemente, Armani Love. Se aleja demasiado de lo que es, sí, Giorgio Armani. Y es una fragancia, a mí en lo personal me cuesta bastante. No económicamente porque no la voy a comprar, pero me cuesta olfativamente. La salida es cítrica, es chisporroteante y efectivamente está adornada de más cítricos antioxidantes como es la frambuesa. Pero después entramos en las consistencias verdes dabaneras de la dábana que hacen que esto sea complicaete. Además, tener en cuenta que la rosa también es una rosa absolutamente empolvada que está jugando con el olor del verdor. Creo que aquí la composición no está bien jugada. Es mi forma de entender, ¿eh? Ojito, cuidado. Creo que además también es un perfume que no es para gente joven, que es para mujeres más adultas, a partir de unos 35, casi 40 años, que pueden entender más este tipo de perfume. Pero por edad, no por juventud. Creo que a la gente joven estas fragancias quizás les chirríen en exceso porque no tienen los dulzores ni la impronta necesaria de los tiempos que están corriendo. Entonces, ojito, cuidado con esto, chicas jovencitas, porque creo que aquí vais a salir corriendo y haciendo fu como el gato. Seguimos efectivamente, porque es una fragancia, vamos a ver, es una fragancia que juega mucho en verde. Juega un montonazo en verde. Conjuga dábana con té verde. Más verdor, más frondosidad. Compaginada encima, con frutas y rosa. La vuelven una fragancia repuntada y complicada, ¿eh? Yo ahí lo dejo. No sé cómo habrán ido las ventas de este perfume. A ver, quiero que sepáis que tengo aquí esto y además es que está aprobada en tienda porque cuando la probé dije, ¿qué es esto? Necesito probarlo allí in situ y ver bien cómo va el tema.
El vial sigue estando aquí. Por cierto, los viales. Ojito, cuidado con los viales, porque además es que tenéis para muy pocas atomizaciones, sale mucho y pues no te rentabilizas el echarte pues 3 o 4 veces. Así que tenerlo presente. Pero bueno, que da igual, para conocer la fragancia es más que suficiente. Valga de nuevo la repetición. Y vamos a otra cosa, que son bodas, bautizos y comuniones. Veamos. La encuentro una fragancia que voy a englobarla más dentro de la nocturnidad. No me gusta para las mañanas. Lo siento, no me gusta. Me gusta para las noches. Creo que es mucho más jugona en la nocturnidad que no por las mañanas. Por las mañanas a mí me cuesta. Pero cuidado, que no quiere decir que por las mañanas a otras mujeres, yo no soy mujer, pero creo que decir que a otra mujer o a otras mujeres, más que yo, que sean más mujeres que yo, les pueda gustar. Así que ir teniéndolo en cuenta. Creo que mejor por la noche, para bodas, bautizos, comuniones, actos varios, perfecto, para galas, para lo que tengáis, compromisos sociales, sí, porque tiene impronta y se huele perfectamente. No se queda en distancia corta, se queda plenísimamente perceptible, o sea, no necesitáis ni tener a la persona cerca, se os va a oler, se os huele. Supera las 10 horas, no es una Beast Mode, pero por el propio diseño del perfume os puedo garantizar que vais a estar oliendo un montonazo de tiempo. Lo bueno también, ojo, cuidado, no se pone pesada para quien la lleva, Quien la lleva no la lleva de una forma pesada, no la huele todo el tiempo. O sea, tú la coges, te la echas y esto es como quien usa la Biebel. Quien usa la Biebel normalmente no la huele. O sea, no sé si es que entrará en anosmia, pero no se huele, no se vuelve pesada. Para la gente que a lo mejor tengas alrededor, sí, pero para quien la porta, no. Elegancia, pues no la veo una fragancia elegante, la veo una fragancia para llamar la atención. Por eso digo que la encuentro más por la noche, porque es súper llamativa. Esto no es que sea un volteacabezas, en plan de uy, me encanta cómo huele, que igual sí, es más un volteacabezas como uy, qué olor más peculiar. Por eso digo que además se sale muy de madre con lo que es el diseño de la C de Giorgio Armani. Normalmente son fragancias que son empolvaditas, que huelen muy bien, que son muy flores, ellas, todas muy florindangas, florindangas por todos lados, y esta no. Esta juega en otro estadio completamente distinto. Dicho lo dicho, halagos, pues no lo sé, chicas, depende de vosotras, probarlas las perfumerías, que para eso está, probarlas, echaros solamente eso y os vais a la calle. Si veis que os funciona y que os gusta, adelante, y os la cogéis y os la compráis. Yo no entro en estas historias. Quiero decir, ¿cómo voy a deciros yo comprarla? No, con vuestro dinero hacéis lo que os venga la real gana y yo no sé quién para decir absolutamente nada. Primavera, verano, otoño, invierno, siempre invierno. Creo que esta fragancia es invierno, no es nada estival, no es ni para primaveras ni nada de eso. Tiene suficiente densidad y suficiente empaque como para que sea utilizado en invierno. En veranos nos olvidamos, por lo menos yo la quito de verano y de primaveras con calores. Fundamental eso, solo con frío. Por lo demás, como sé que ha habido muchísima gente que no le ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, un dislike, un insultico y pa'l pozo con la niña de los pelos chorretosos y las pestilencias. Y también, como ha habido gente que le ha gustado, pues likes, suscripciones, activación de campanita y muchísimos comentarios. Distribución por las redes sociales, por cierto, claro, por las vuestras, no por las mías, por las vuestras. Y además os invito a que os hagáis pues miembros del canal y Patreons para ayudarme un poquito más todos los meses. Claro, con contenidos especiales, claro, sobre todo en los Patreons, contenidos especiales. Dependiendo del nivel. Y luego también pues tenéis La Alquimia del Perfume, que es mi libro que sigue a la venta y que podéis encontrar en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la FNAC, en el Amazon y que además tiene distribución internacional, allá allende en las Américas. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Mis pichurrines, que me quedo sin voz ya. Mis pichurrines y mis pichurrinas. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Ay, que me da algo.